Orar es pedir, es el tema de hoy. Yo sé que suena muchas veces hasta demasiado sencillo esto. Recuerdo cuando, comencé a estudiar yo el libro ese del Dr. John Rice, que en sí el libro se llama La oración es pedir y la respuesta de la oración es recibir. Se me abrió el mundo porque uno piensa cómo quisiera saber cómo orar y cómo quisiera estar siempre en la presencia de Dios. Y cuando uno no comprende lo que es la oración, ve la oración como un evento religioso, como una formalidad, y muchos se pierden la bendición de poder llegar a la presencia de Dios y obtener cosas específicas por parte de Dios. Ian Bounds dijo: nuestras oraciones deben ser presionadas y perseguidas con una energía que nunca se cansa, una persistencia que no se negará y un coraje que nunca falla. ¿Cómo fuera que nosotros pudiéramos orar de esta forma, con esta energía? Y les vuelvo a decir, una oración poderosa no está en qué tan fuerte hablas, porque muchos piensan que es poderosa, ¿verdad? Si estás gritando a Dios, pues Dios no está sordo. Amén. Entonces no hay como, ¿verdad? No es como que tengo que hacerlo, porque si no, no me escucha. Hay muchas cosas que vienen con la oración que gente piensa, como los que fueron a orar a Baal ahí en Primera de Reyes, que gritaban, bailaban, se cortaban y pensaban que entre más hacían, más probabilidad que su Dios iba a escuchar lo que ellos estaban diciendo. Y en Bounds continuó diciendo: Dios forma el mundo por medio de la oración. Y curiosamente, entonces, si la oración es tan importante, ¿qué es la oración? Ahora, tengan sus Biblias listas, porque vamos a ir a muchos versículos. Y vayan conmigo primero a Juan capítulo 16. Juan 16. Las buenas noticias es que la mayor parte de las referencias van a estar en el Nuevo Testamento. No les voy a hacer que vayan a Nahum, ¿verdad? A Oseas, ¿verdad? Vamos a mantenernos en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 16, versículo 24. Vamos a trazar varias escrituras antes de entrar a la lección. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Estamos en Juan, vayan ahora a Mateo, váyanse hacia atrás. Se los voy a tratar de coordinar en cercanía de libros. Ahorita llegamos a Santiago. Mateo 21. Son versículos que valen la pena subrayar en cuanto al tema de la oración para poder entenderla más. ¿Estamos ahí todos? Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora vayan hacia el frente y vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Estamos ahí? Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan? Si ustedes recuerdan, en el versículo 11 de Mateo 7, no nomás es el Espíritu Santo que podemos pedir, pero cualquier cosa. No tienen que ir ahí, pero Él dijo: vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora sí, vayan al libro de Juan capítulo 14. Lo bueno que los miércoles es estudio bíblico y ya vienen listos para usar la Biblia. Amén. Eso es lo bueno, que aprendan a navegar la Biblia en un celular o una tableta, ¿verdad?
para que aprendan dónde están los libros de la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 14 nos dice lo siguiente, ¿sí estamos ahí? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo... Ahora sí, vayan a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Este versículo ya lo conocemos. Santiago 4, versículo 2. Dice la Biblia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En mis años de estar casado, hay algo que me he dado cuenta, que una dama puede ir a una tienda por 4 horas y no comprar nada. En inglés, a este tipo de fenómeno se le llama, ¿verdad? Se llama window shopping en inglés. Eso es que simplemente uno va a ver, pero no compra nada. Y el fenómeno, eso sucede con mucha frecuencia, donde damas van a decir, ¿sabes qué? Vamos a las tiendas y pasar muchas horas viendo diferentes tipos de cosas sin la intención de comprar algo. Yo no me imagino ir a una tienda sin llevar la intención por lo menos de comprar algo. Se me hace muy difícil nomás decir, ¿sabes qué? Vamos a una tienda nomás a ver. Muy bien, es como que uno tiene que tener un plan. Ahora, ¿verdad? Lo he hecho por amor a mi esposa. He pasado horas en tiendas parado con una cara de interés en cada cosa que me muestra. Oh, wow, sí, es blanco el zapato como los otros 10 que hemos visto. Sí, está muy bonito, ¿verdad? Y uno aprende a cómo mantener el interés y nunca le he dado guerra a mi esposa, porque pues yo crecí con mi mamá y mis 2 hermanas y ellos como que ya me enseñaron cómo andar en la onda de eso. Entonces con mi esposa nunca le he dicho, ya, o sea, no vas a comprar nada. Cuando yo le he preguntado, ¿te vas a llevar algo? Y me dice, no soy con que hemos gastado todo. Y no, yo ya sé. Incluso a mí me sorprende cuando me dice mi esposa, sí me voy a llevar algo. Oh, ¿te vas a llevar algo? O sea, vamos, tremendo. Muy bien. Ahora, pero quiero que vean esto, porque la verdad es que quizás así es como muchos oran, sin la intención de recibir nada. John Rice dijo lo siguiente, y quiero que lo vean, está en sus notas también. Y así es muy frecuentemente con mucha gente que ora. Oran y oran sin recibir nada. En verdad no esperan recibir nada. Esta no es la razón por la que oran. Pero aunque le llaman orar, realmente no es verdadera oración la que no viene en forma de una petición definida pidiendo algo de Dios. En otras palabras, muchas veces hay mucha palabrería ante Dios, pero hay muy poca petición a Dios. Muchas veces podemos pasar tiempo en la emoción de lo que nosotros pensamos que es oración, pero si no estamos pidiendo nada de Dios, John Rice dice, pues en realidad no estamos esperando recibir nada, si no tenemos la fe como para pedir cosas específicas. Por eso Mateo 7:7, donde iniciamos este estudio, pedid y se os dará. Es muy sencillo, no pides, pues no te van a dar, no tocas, no se te va a abrir. Entonces John Rice continuó diciendo, vean, la oración entonces es pedir, o en otras palabras es buscar y llamar. Uno que ora espera recibir, uno que llama espera que se le abra, uno que busca espera encontrar algo. Eso es lo que la Biblia dice que es la oración: pedid, buscad, llamad. La verdadera oración es pedir algo. ¿Y cuántas veces? Muchas veces no vamos en oración en una forma religiosa, pero en realidad no estamos pidiendo nada, no estamos diciéndole a Dios, dame esto, para andarlo buscando, o sea, andar buscando lo que hemos estado pidiendo de Dios. John Wesley dijo lo siguiente en comentando sobre Mateo 7 y 8, Mateo 7, 7 y 8, dice, aquí estamos de la manera más sencilla, dirigida a pedir,
para recibir o como medio de recibir. Buscar para encontrar la gracia de Dios, la perla de gran precio, y llamar, continuar pidiendo y buscando. Sin duda la oración tiene que ser algo en lo que nosotros estamos pide y pide y pide. R.A. Torrey dijo lo siguiente: la oración es el medio designado por Dios para obtener las cosas. La razón que nos falta algo en la vida es por nuestra negligencia en la oración. Él continuó diciendo: el secreto detrás de la pobreza y la falta de poder en el cristiano promedio es la negligencia a la oración. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: todas las virtudes cristianas están encerradas en la palabra oración. Él continuó diciendo: los ojos llorosos de la oración mueven el corazón amoroso de Jesús. Hermanos, la oración es algo muy importante, y por eso la Biblia nos dice en Santiago 4, donde acabamos de leer: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque ¿no qué? No pedís, pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. John Rice continuó diciendo, y vean, hay dos palabras principales en el Nuevo Testamento en griego que se traducen como pedir. Una de la palabra es eperotao, que significa pedir, preguntar, hacer preguntas, inquirir. Pero la otra se usa respecto a la oración y es la palabra aiteo, que significa pedir, anhelar, desear. Pedir esperando respuesta significa siempre pedir algo. Entonces, de la forma más sencilla, hermanos, cuando alguien va a Dios y habla a Dios y no pide nada de Dios, no es oración, es solamente hablar con Dios. Se nos ha entrenado a nosotros pensar que la oración tiene como una secuencia, como primero confesión y luego adoración y luego pedimos, y todo eso es oración. Pero en la Biblia, la oración es estrictamente nomás pedir. Todo lo demás es importante, y ahorita vamos a llegar ahí para no confundirlos, porque muchos están como que, entonces, confesión no es orar, entonces, ¿qué es orar? Entonces, ahorita vamos a llegar ahí. Yo nomás les estoy tratando de simplificar lo que las Escrituras dicen. Incluso por eso vamos a iniciar. Número 1, quiero que vean, por favor, lo que no es la oración. Lo que no es la oración. Primero quiero que veamos, la oración no es alabanza, aunque la alabanza es bendita y algo muy necesitado, pero son dos cosas distintas. Todo lo que respira, alabe allá, dice la Biblia, nos dice la Biblia que debemos de alabar. Y otra vez, no mal confundan, no estamos diciendo que no debes de alabar a Dios, pero no confundas el alabar con la oración. Son dos cosas distintas. Ahora, a lo mejor en el proceso de pedirle a Dios algo, te comienzas a alabar a Dios, pero no es la misma cosa. Segundo, la oración no es adoración, aunque la adoración es buena, pero son dos cosas distintas. Entonces, alabar a Dios y adorar a Dios no es igual que oración. Entonces, si pasas una hora alabando a Dios, has pasado una hora alabando a Dios, no en oración. Si lo captaron, una hora alabaste a Dios, y eso es bueno, pero no es oración. Son dos cosas distintas. Tercero, la oración no es meditación, aunque la meditación es buena. Incluso Salmos 1, 2, nomás les puse la referencia, pero muchos ya conocen la referencia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación es buena, pero meditar es una cosa, orar es otra. Cuarto, la oración no es humillación, aunque la humillación en sí es apropiado, en que los cristianos se humillen ante Dios, pero son dos cosas distintas.
Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Aún en Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya conocen esta referencia, son dos cosas muy distintas. La Biblia nos dice, noten 2 de Crónicas 7:14, ahí están sus notas. Y se ¿qué? Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Y buscaren. Noten que humillar y oraren son dos cosas distintas. ¿Sí lo notaron? Humillar es importante, pero la humillación no es oración. La humillación es la preparación para la oración, pero no es la misma cosa. Quinto, la confesión no es estrictamente oración. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque puedes confesar tu pecado, pero si no pides perdón, entonces nomás confesaste tu pecado. ¿Sí lo comprendieron? Una cosa es decir, Dios, yo sé que estoy mal, pero si nunca pedí perdón, nomás confesé pecado. Pedir perdón es diferente que admitir culpa. Amén. Todos matrimonios saben esta diferencia. Es muy diferente decir, sí, cierto, pues cometí un error y punto y ya, a decir, sabes que cometí un error, perdóname. Dos cosas muy distintas. Entonces, confesión es muy importante, pero hasta que no viene junto con el pedir algo, todavía nomás sigue siendo confesión. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Entonces, de una forma, hermanos, sencilla, nomás hemos visto lo que no es la oración, porque muchas veces gente tiende a pensar que están juntando las dos cosas. Entonces, como uno piensa que la alabanza es igual que oración, muchas veces tienen dificultad. ¿Cómo orar? ¿Cómo le entro? O sea, tengo que tener una formalidad religiosa, tengo que tirarme al piso, tengo que pasar media hora diciendo qué tan grande es Dios. Y muchas veces, por no comprender lo que es la oración, la gente no ora. No va a Dios a pedirle cosas a Dios porque piensa que tiene que hacer un montón de formalidades antes de llegar a la petición. No obstante, es muy importante que cada cristiano sí alabe a Dios, sí adore a Dios, sí confiese sus pecados, pero lo que les estoy diciendo es, una cosa es orar y otra cosa es todas esas cosas que hemos mencionado. Ahora quiero que veamos número 2, por favor. Las oraciones en la Biblia eran peticiones. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. ¿Estamos ahí? Quiero que vean la oración modelo que Jesús nos dio, ya que Él mismo dijo, cuando oréis, digan esto. Amén. Mateo capítulo 6, si estamos todos ahí. Quiero que lo veamos, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es la petición ahí? Que yo y otros podamos hablar reverentemente y no tomar tu nombre en vano. Santificado sea tu nombre. Está pidiendo, es una petición. Noten, venga tu reino. Hágase su voluntad en el cielo como también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es una petición, ¿por qué? Por la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? No se diga, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en ¿qué? Mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Noten, todo aún el Padre nuestro es una petición. Dios no nos, incluso para Él decirnos, no seamos como los otros gentiles que nomás se la llevan en palabrerías. Él tuvo que enseñarnos un modelo para nosotros poder pedir cosas de Él, cosas específicas, y ir con Él con un plan, por decirlo así, por las cosas que íbamos a estar pidiendo. Entonces, vemos Jesús y la oración, primero en sus notas, o la oración modelo. Yo sé que cuando estamos leyendo Padre Nuestro, muchos comenzaron a persinarse, ¿verdad? Pero no es así. Esto nomás es un modelo de lo que nosotros deberíamos de seguir. Y como les dije, yo también en un tiempo andaba un poco distante en mi oración, pero porque mi idea de la oración era muy diferente. Y gracias a Dios leí este libro, lo he leído varias veces, porque he notado que entre más sencilla es mi oración, más específica es mi oración. Y no tengo que andar con un montón de cosas para pantallar a todo mundo con mi oración ferviente, porque Dios no se pantalla con esas cosas. No es conmovido, wow, mira qué vocabulario usó Luis esta vez, wow, qué tremendo. No es así, Dios. Amén, no tenemos que entrar con hipocresía ante Dios tampoco. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero noten segundo, por favor, Jesús y los ejemplos de la oración en los evangelios. Ya que Jesús es quien nos va a estar enseñando sobre qué es la oración, pues tenemos que ver los ejemplos que Él da para poder comprender qué es la oración conforme ¿a quién? A Jesús. Entonces vayan conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Quizás ya todos conocen esta historia que Jesús nos está dando para enseñarnos a orar. Noten el versículo 1 del capítulo 11. ¿Estamos ahí? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a ¿qué? Entonces, obviamente, si Jesús estaba orando, ¿qué dijo los discípulos? Enséñanos, por favor, sobre la oración. Instrúyenos. Oh, qué perfecto. ¿Qué instrucción dio Jesús? Vean el versículo 5. ¿Están ahí? Después que dio el Padre Nuestro, como lo que acabamos de ver, versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Noten la petición. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestéis, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que ¿qué? Noten versículo 9. Y yo os digo, ¿qué? Pedid y se os dará. Buscad y ¿qué? Llamad y... Entonces, si le preguntamos a Jesús y le decimos: Señor, enséñanos a orar, ¿qué es orar? Déjales digo una historia. Hay un hombre que va a medianoche, necesita pan. No llegó este hombre a tocar la puerta y decir: oh, amigo mío, fuerte y grande, maravilloso que eres, el que estás adentro ahí, y por favor yo vengo. ¿Sabes lo que hizo? Fue y tocó. Sí. Oye, amigo, necesito pan. Tengo una visita y no tengo pan que darle. ¿Me puedes dar? Y noten, el amigo no se levanta por ser buen amigo, él se levanta por su importunidad, por estar ahí. No, pues no me voy hasta que no me des pan. Es que tú tienes pan y yo necesito pan, y pues te voy a estar tocando toda la noche si es necesario hasta que me des pan. Y la conclusión de Jesús fue: de la misma forma, pedid y se os dará. No hay nada de hipocresía en pedir, porque uno está pidiendo y le está pidiendo a quien le puede suplir. Vayan a Lucas 18.
¿Estamos ahí? Quiero que lo vean, porque muchas veces los religiosos van a comenzar a empujar aquí, como, ¿qué tal si uno quiere confesar y orar? Y bla, bla? Ahorita vamos a llegar a eso. Muy bien, pero quiero que noten, por favor, versículo 1 del capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, por cuanto venga el Hijo del Hombre. ¿Hallaré fe en la tierra? Y noten, hermanos, otra vez, ¿qué ilustración está usando Jesús para enseñarle a los discípulos a que siempre oren sin desmayar? Pues nos da otro ejemplo donde hay una necesidad, hay una viuda que necesita que el juez le haga justicia. Pero ¿cuál es la clave aquí, hermanos? La clave es que el juez, dice la Biblia, por un largo tiempo no le contestó. Pero ¿qué es lo que ella siguió haciendo? Pidiendo. Y dijo el juez: mira, aunque yo no temo a Dios y ni tampoco respeto al hombre, te voy a dar lo que quieres ya para que me dejes en paz. ¿Y cuál es la ilustración entonces? Ir y pedir, y pedir, y pedir. El problema, hermanos, es no con nuestro Dios. El problema es con la falta de disciplina que tenemos para pedir las cosas. Lucas 11:11 está en sus notas. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Verdad que nadie aquí? ¿Y cuál es la conclusión, hermanos, de Jesús? Y si nosotros, siendo malos, nunca hiciéramos eso con nuestros hijos, imagínense nuestro Dios, que sí es bueno. No como usted ni como yo, que somos malos. Si nosotros no somos capaces de darle una serpiente cuando mi hijo me pida pan, imagínense lo que Dios nos pudiera dar si le pedimos. Yo pienso que la Biblia no puede ser más clara, y les voy a decir, quienes han complicado esto son los seres humanos. La oración es simplemente pedir. No hay una fórmula mágica de 5 puntos de la oración. Oración es pedir solamente, no excluyendo que es importante alabar a Dios. Eso es bueno, pero alabar a Dios no es igual a orar a Dios. Y el dar gracias a Dios es distinto que orar a Dios. Dar gracias a Dios es muy importante, pero dar gracias a Dios es diferente que pedirle a Dios. ¿Sí están captando? Es que muchas veces lo que hemos complicado es de que para tener la oración primero tiene que confesar uno pecado, y luego tiene que darle gracias a Dios, y después de alabanza ahora sí puedes pedirle a Dios. Y la cosa es que eso nunca se encuentra en la Biblia de esa forma. ¿Sabes lo que encontramos en la Biblia? Que había un amigo que fue y pidió. Que vemos una viuda que va y anda moliendo pidiendo justicia. Nunca vemos algo tan elaborado donde alguien sigue esa secuencia de 5 verdades para poder obtener lo que quieres ante Dios. Nunca vemos esto. Entonces, por eso, hermanos, en Mateo 14:30, no tienen que ir ahí, cuando Pedro comenzó a hundirse, ¿qué gritó? Señor, sálvame. No comenzó: Señor, grande y poderoso que estás tú, deja confieso mi pecado. No, ayúdame, ¿verdad? No hubo tiempo para nada más.
Y Jesús fue y le salvó. Noten Marcos 10:47, eso está en sus notas. Dice, y oyendo, esto es Bartimeo, ¿no? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre ¿la qué? Muy específico. No le dijo, pues a ver, ¿qué es lo que pone Dios en tu corazón que hagas conmigo? No, dame vista, soy ciego, dame la vista. El ladrón en la cruz, Lucas 23:4, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La mujer iba a decir de Cananea, que es aquí Cananea, ¿verdad? La otra. Dice la Biblia en Mateo 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten que misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanos, la única oración en el Nuevo Testamento donde no hubo petición fue la del fariseo en Lucas capítulo 18. ¿Sabes lo que él dijo? Le doy gracias a Dios que yo no soy como aquel cuate que está allá tirado. Fue a la presencia de Dios y no pidió nada. Y fue la única oración, por decirlo así entre comillas, que alguien entró a la presencia que Jesús repudió. Y fue la única donde no hubo una petición, donde no se pidió algo de Dios. Incluso John Rice dijo esto de esa misma oración. Dijo, de hecho, la única oración que yo recuerdo mencionada en el Nuevo Testamento que fue escarnecida es la oración del fariseo en Lucas 18. Él oró en público por tanto tiempo y tan alto que no pidió nada. Esa es la clase de oración que Dios aborrece. ¿Por qué, hermanos? Déjales digo una cosa. El diablo viene muchas veces y seduce al ser humano y piensa que con la elocuencia, que con su voz, que con la palabrería va a ser escuchado, y lo que Jesús nos está diciendo, no, así no funciona nuestro Dios. Dios quiere que vayamos y le pidamos a Él por cosas específicas, que no andemos con ruedas, que no andemos con hipocresías, cambios de voces. De repente gente cambia su voz, ¿verdad? Habla normal y de repente, oh Dios mío, todopoderoso. Y piensan que eso es la forma de entrar al trono de la gracia. Nada de eso es cierto, hermanos. No complique lo que Dios ha simplificado. Todos podemos entrar al trono de la gracia así, en su tono normal y natural, llevando nuestras peticiones ante Dios. Ahora quiero que veamos esto, número 3. La hipocresía en las oraciones. Y principalmente estas lecciones las estoy sacando del libro del doctor John Rice. Yo tengo un prejuicio grande ahora, tengo muchos libros de oración. Este es el que más me fascina porque es el más directo, el más sencillo. Pero quiero que vean lo que les puse ahí sobre las hipocresías. O pueden ver aquí en la pantalla si se les hace bien chico la letra. Pero quiero que vean, él dijo lo siguiente: en las iglesias por toda la tierra, los pastores, están acostumbrados los domingos en las mañanas a decir su clase de oración rimbombante o llamativa. Pero normalmente eso no es oración, es algo bien planeado, es como un pequeño discurso muy piadoso o un pequeño sermón que incluye alabanza, adoración, acción de gracias y teología. En la mayoría de los casos va dirigido más a la gente que a Dios. Su objetivo, supongo, es crear una atmósfera reverente, consolar a la gente y edificarlos. Pero el propósito de la así llamada oración de la mañana, pero muy rara vez consigue cosas de Dios. No pide y por lo tanto no recibe. Realmente no es oración. Así de sencillo. Mateo 6:5 está en sus notas. Y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. John Rice continúa diciendo, la gente normalmente, por lo menos en sus oraciones públicas, hacen muy poco de lo que en realidad se puede considerar orar. A veces alaban a Dios, otras exhortan a la gente, a veces simplemente recitan una serie de palabras formales, hermosas y elocuentes, sin que se sienta un clamor que salga del fondo del corazón hacia Dios por nada definido, nomás al aire, nomás para ver qué se siente. Muchas veces nuestras oraciones pueden estar así cubiertas, hermanos, donde en lugar de verdaderamente con un corazón necesitado ir a Dios y pedirle a Dios, pensamos que tenemos que hacer un montón de rituales religiosos. No estoy menospreciando la alabanza, el dar gracias, todo eso es bueno. Pero lo que sí les quiero nomás dejar bien entendido es que eso no es oración. Oración es pedirle a Dios. Y cuando verdaderamente estás pidiendo a Dios, uno está reconociendo que Él es la única persona, Él es nuestro amigo de medianoche que tiene el pan que yo necesito. No hay nada de orgullo cuando uno va ante Dios y le dice, Señor, necesito eso. Tú eres el que tiene el pan. Yo necesito tu pan. Dame el pan, dámelo. Tú eres el juez. Yo soy el que necesita justicia. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que Dios entonces responde. La oración entonces es pedir. Por esa razón, dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Noten, John Rice dijo lo siguiente: no estoy diciendo que sea malo exhortar a la gente. Es algo que Dios usa en forma de bendición muy frecuentemente. Y yo no estoy diciendo que es malo alabar en público. La alabanza en público muchas veces es mandada y ciertamente debe ser usada para glorificar a Dios. Pero estas cosas no deben tomar el lugar de la oración. No se deben llamar oración. Orar es pedir. Y si no se está pidiendo, entonces esa no es una oración en el sentido bíblico. Oh, amado lector, yo le ruego en el nombre de Cristo que cuando usted vaya a orar, pida cosas a Dios. Traiga sus deseos y necesidades delante de Él, delante de Dios. Haga peticiones definidas, espere bendiciones definidas. Dios es rico con las bendiciones que anhela darnos, y Él solo espera que nosotros le pidamos para que nos pueda dar. ¿Qué es, hermano y hermana, lo que quizás por mucho tiempo ha sido fastidio y a lo mejor todavía Dios no contesta tu oración? Por nomás por una verdad nomás, porque no le estás pidiendo a Dios. Quejarte no es pedir a Dios. No es. Ir a Dios y estar molesto y vivir con un deseo no es pedir a Dios. Alguien que me esté escuchando que diga, pues Dios conoce lo que necesito, pídeselo a Dios. Ya lo establecimos. Esa es la forma que nuestro Dios soberano estableció, decretó, para que el hombre obtuviera las cosas. Él quiere que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él. Porque si Él quisiera, Él nomás aparecieran las cosas y nosotros tener que pedirle, pero Él quiso que nosotros le pidiéramos. No tenemos porque no pedimos. La Biblia es muy clara. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que todo el tiempo tenemos que ser muy secos? No, uno puede alabar a Dios, y John Rice bien lo establece. Si uno quiere alabar a Dios, alaba a Dios todo lo que quieras, todo el día si quieres alabar a Dios, pero eso no es pedir.
quieres confesar pecado, confiesa pecado, eso es bueno, pero hasta que no pides perdón, no estás orando todavía. Orar es pedir. De la forma más sencilla, cuando uno sabe cómo dividir estas tres cosas, no se mete en tantos problemas. Por eso cuando yo voy a orar por la comida, lo que he aprendido es doy gracias. Muchas veces ni oro. Señor, gracias por esos alimentos, gracias por proveernos, amén. No pedí nada, no oré, pero di gracias. Y dar gracias es bíblico. Sí estamos comprendiendo. Y muchas veces en las cenas, yo nomás doy gracias, otras veces pido, pero noten, luego se nota cuando una persona tiene una falta de práctica de la oración, porque piensa que tiene que orar por todos los misioneros cuando ora por la comida. Y a ver, hermano, ora por la comida. Se ponen todos, a ver cómo vamos a ver cómo. Y de repente comienza un montón de formalismo. Amén. Les digo, yo estuve ahí también, hermanos. Yo recuerdo la primera vez que me llevó a cenar el hermano Garlic. Vamos a orar, pues vamos a orar. Él va a orar por la comida. Y, literalmente eso es lo que hizo. Señor, gracias. Amén. Vamos a comer. Yo todavía me quedé un poco insatisfecho con el ritual religioso al cual yo estaba acostumbrado. Y se me hizo raro. Todavía estaba comiendo y estaba con que, ¿qué tipo de oración fue esa? Amén. No le dije nada a la primera porque apenas nos estamos conociendo, nomás se me hizo bien raro. Y luego me llevó a comer otra vez otro día y igual, vamos a orar. No, sí, usted ora. Si yo estaba esperando ya, ¿verdad?, que comience el fervor y va, ¿verdad? ¿No? Y Señor, gracias porque nos has dado buena comida. Amén. Vamos a comer, me dijo. Dije yo que se me hace que fue hasta la tercera. Le dije, hermano, te tengo que preguntar esto. Y yo le dije de la forma más sincera, ¿por qué oras así? Y él me dijo, ¿por qué no? Y yo no sé, porque eso va muy en contra del formalismo de hipocresía religiosa al que yo estoy acostumbrado. No le dije eso, pero pues no tenía ninguna razón bíblica. Cuando me dijo, ¿por qué no? Es ahora sí el desafío de, es que pues porque dice la Biblia que ¿qué? ¿Qué le iba a decir? No, le dije, pues no sé, pues se me hace raro. Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a comer? Pues sí, gracias por la comida. ¿Qué más quieres que haga? No sé. Pero esto no es normal. Me dijo, no, tú no eres normal. Eso no, yo no me estoy dando gracias a la... Y estamos teniendo una discusión de 15 minutos a la cual yo no podía defender con la Biblia. Le dije, pero es que esto es bien raro, nunca había escuchado, o sea, nomás diste gracias, pues porque vamos a comer. Y me llevó a la Biblia cuando le dio de comer a los 5,000 y dice, y dio gracias y les dio de comer. Entonces yo estaba bien apenado. Me dice, encuéntrame una oración larga en la Biblia. Oh, ok. Me dijo, hermanito, lo que te pasa es que tú no sabes orar. No, sí sé orar. No sabes orar. Piensas que sabes orar, pero no sabes orar. Y él me compró mi primer copia de ese libro, Orar es Pedir. Me dijo, léelo. Y ha cambiado totalmente mi vida. Sé cuando tengo que alabar a Dios y lo alabo. Y regularmente verdadera alabanza sucede en privado. Es muy fácil aquí tener una cara religiosa y hablar de qué tan bueno es Dios. Y luego vas a tu casa y ves cosas que no debes. Por eso, hay cosas que cuando vamos a orar, pues yo trato de orar bien específico. Una vez un hermano de nuestra iglesia me preguntó, oh, pastor, nos estabas pidiendo que la predicación incomode a gente. Pues sí, es lo que quiero. Muchas veces, no todos ponen atención a la oración, pero este hermano sí estaba poniendo atención a lo que yo estaba diciendo.
Yo muchas veces, Señor, te pido que la predicación incomode, traigas convicción, nos conformes. ¿Por qué? Porque yo no estoy orando nomás para ver qué se siente, yo estoy esperando que Dios haga algo. Yo no vengo, vamos a ver qué piensan los hermanos de esta oración. La tengo escrita, la traje escrita. Una vez que yo le dije a un hermano que orara, estábamos en otro lugar y él trajo la oración escrita. Y se me hizo bien raro. Le dije, hermano, a ver, dame esto. ¿Por qué no le pides a Dios de corazón? Pero ¿y qué tal si no sale? No te preocupes, que salga como salga, pero va a ser más sincero que leer tu oración. Y otra vez, puedes ir, claro que sí, si quieres escribirlo. Pero no necesito algo puesto, ¿verdad? Como Maruchan en el microondas y aquí está mi oración. Querido Padre Celestial, eres tan bueno con todos nosotros, tus hijos. Y estamos aquí con toda la clemencia por tu Santa Trinidad. Nadie habla así, pero mucha gente piensa que esa es la forma que tiene que entrar a Dios y pedirle las cosas. Todo lo que encontramos en la Biblia, cuando gente pidió a Dios, entraron tal como son, con el mismo tono que tienen, a pedirle cosas a Dios. Y si crees, lo recibes. Si paras de pedir, pues no vas a recibir. Y si crees que tienes que apantallar, mucho menos. La única oración que alguien trató de apantallar es Lucas 18 con el fariseo en el templo. Y vio a un pecador, dijo, oh Señor, gracias que yo no soy como él. Pero sin embargo, el que fue justificado fue el que se estaba pegando en el pecho. Entonces, hermanos, aprendamos a ir a Dios a pedirle. Pero más importante, aprendan a ir a Dios y pedirle hasta que lo recibas. Porque no se trata nomás una vez ahorita de decir, oh Señor, te pido por favor por eso, y ya nunca se lo vuelvas a pedir. Acabamos de leer ejemplos que Dios dio, que Jesús mismo dio. ¿Quieres que conteste tu oración? Nos dio 2 parábolas para que aprendamos. El hombre que fue a su amigo de medianoche y la mujer que fue a un juez, y ambos estuvieron persistiendo. ¿Por qué creemos que nomás por una oración, una petición sencilla, mediocre, de repente Dios está obligado a darnos todo? Dios quiere que estemos siempre, todos los días. Oh Señor, ¿te acuerdas la petición de ayer? Te la vuelvo a pedir hoy. Y voy a estar aquí pidiéndote hasta que me contestes. Y Señor, tú me dices 2 ejemplos en la Biblia y por eso sigo pidiéndote. No me voy a enfadar, te voy a estar pidiendo. Y te voy a impedir hasta que Dios esté, ya, así, ya déjame en paz, aquí está lo que me estás pidiendo. Porque así nos enseñó. Así nos enseñó. Pero lamento que muchas veces, hermanos, gente se cansa y todavía ni comienza. Y entonces, ¿qué hace personas muchas veces que no oran? Por favor, ora por mí, como ellos no están pidiendo. Oremos, hermanos, con convicción que Dios escucha y Él quiere contestar. Pero la oración es ¿qué? Pedir. Pide cosas ante Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor,